Un saludo muy especial para todos los colaboradores de Grupo Inter y sus aliados. Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo especialista en adicciones, y el día de hoy vamos a hablar de cómo prevenir de forma efectiva las conductas adictivas. Y hablar de conductas adictivas no solamente es hablar de adicciones químicas como lo es marihuana, cocaína, alcohol, cigarrillo, sino también las adicciones no químicas que tienen que ver con ludopatía, adicción a las pantallas, adicción al internet, adicción al sexo, adicción a la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy interesante saber que en el mundo de las conductas adictivas es necesario que los seres humanos sepamos de qué forma nos podemos proteger. La primera pregunta con la cual yo quiero iniciar este ejercicio es la siguiente: ¿quién es vulnerable a desarrollar una conducta adictiva? Cuando yo empecé en esto hace 15 años, la gente decía, los que viven allí, los que hacen esto, los que no tienen trabajo, los que tienen mucho trabajo, los que están allí, los que viven en este barrio. Les cuento, la evidencia científica ha sido contundente. Todos los seres humanos somos altamente vulnerables a desarrollar una conducta adictiva. Que existen factores protectores, es cierto. Que tenemos la posibilidad de tener elementos que nos protejan, es cierto. Todos, absolutamente todos, somos altamente vulnerables. Y la intención del día de hoy es poderles contar cómo y de qué manera aparece esa vulnerabilidad para poderla confrontar, para poderla contrarrestar. Cuando un ser humano tiene básicamente conciencia sobre el tema de las conductas adictivas, se puede proteger. Entonces voy a arrancar en este momento contándoles por qué todos los seres humanos podríamos llegar a desarrollar una conducta adictiva. Existe una respuesta neurobiológica para eso, y es que cuando ustedes y yo sentimos placer, sentimos que algo es placentero, existe una hormona que se llama dopamina que se segrega cuando un ser humano está sintiendo que algo es placentero, y tiene una medida de esa dopamina, se llama nanogramos. Entonces, cuando un ser humano tiene contacto con algo que le genera placer, de inmediato existe la segregación de esa hormona en una parte del cerebro que se llama núcleo accumbens, y otra partecita se activa que se llama área tegmental ventral. Entonces usted le dieron una chocolatina, y esa chocolatina usted se comió las 3 primeras pasticas. Cuando se las comió, al comérselas, de inmediato nanogramos de dopamina al núcleo accumbens, y el área tegmental ventral empieza a decir: otra, hágale pues, ¿qué pasa? Cómesela. Y usted se come la otra. Se comió la otra y de inmediato el área tegmental: otra, y es probable que vuelva a repetirlo. Lo interesante, lo curioso, es que no solamente funciona con el chocolate. ¿Sabías que también funciona con el alcohol? Cuando un ser humano se toma una cerveza, de inmediato área tegmental ventral: otra, y se toma la otra. La única forma de poder romper con eso, que neurobiológicamente se llama circuito de recompensa, es con la utilización de esta parte que está detrás del cráneo, que se llama corteza prefrontal. Lo que su abuelita y la mía llamaban de forma coloquial ponerle fuerza de voluntad. Cuando un ser humano dice: no quiero más, interrumpe el circuito de recompensa, y cuando se interrumpe el circuito de recompensa hace que un ser humano no exista, básicamente no sea reiterativo en esa conducta. Por eso es muy interesante saber que cuando un ser humano es capaz de ponerle freno, interrumpe a ese punto que significa volver a repetir esa acción. Es que me lo sé no solamente con la chocolatina, no solamente con la cerveza, también me lo sé cuando estás viendo redes sociales en el celular, pero también me lo sé cuando una persona lo desarrolla con la comida, pero también me lo sé cuando tiene que ver específicamente con series en alguna plataforma. También me lo sé. Recuerde, te sientas a ver la serie, cuando estás viendo la serie, capítulo 1, te vas a poner de pie, la plataforma lanza el capítulo 2, de inmediato área tegmental ventral: otra, y usted quisiera seguir viendo esa serie, quisiera seguir viendo en esa red social fotos, videos. Usted: ¿será que? Y cuando compró eso, yo no sabía, y empieza a generar mayor tiempo, implica el quedarse mucho más tiempo desarrollando esa misma circunstancia, esa misma acción.
cuando un ser humano es capaz de implementar el funcionamiento de su corteza prefrontal, y son cosas simples. ¿Cómo la entreno? Sencillo. Sonó su reloj despertador a las 5 de la mañana, cuando usted se puso de pie, apenas sonó, está estrenando la corteza prefrontal. Cuando usted básicamente le sirven el plato de comida, usted comió y quedó al 80% de capacidad y fue capaz de decir, así estoy bien. En ese justo momento está entrenando para eso. Porque resulta que cuando yo no lo entreno, se desarrollan 3 fases distintas de cómo puede aparecer una conducta adictiva. Y estas fases están incluidas en algo que se llama Manual Internacional de Clasificación de Enfermedades. Entonces yo quiero que las tenga claras. Mire cómo va la evolución dentro de este mini curso que estamos haciendo. Primer dato, dopamina, hormona del placer. Segundo dato, básicamente tiene una medida, se llama nanogramos. Tercer dato, el área tegmental ventral y el núcleo accumbens son los que dicen otra. Cuarto, lo único que es capaz de parar con ese circuito de recompensa es la corteza prefrontal. Quinto, para que la tenga aquí clarita, de los 10 puntos que vamos a trabajar aquí, quinto elemento. Quinto, como la película, quinto elemento. Vamos a hablar de esas 3 fases que un ser humano puede recorrer para llegar a desarrollar una conducta adictiva. Fase número 1. La fase número 1 se llama uso. Se caracteriza por la utilización de la corteza prefrontal de forma clara y de ser capaz de tener restricciones. Eso es el uso. Y cuando un ser humano está en uso, vas a observar porque tiene 3 características. 1, es capaz de parar. 2, revisa si tiene compromisos con anterioridad. 3, los cumple a cabalidad. Te veré el ejemplo. Salgo de la oficina, salgo del trabajo, voy caminando así con la banda sonora, con el tumbao que tiene los duros, y voy caminando y de un momento a otro me encuentro unos amigos y los amigos dicen, entonces ¿qué? Una cervecita, una polita, ¿qué dice usted? ¿Qué dice? ¿Qué hay para dañar? A ver, o es que no lo dejan en la casa, o es que le da miedo. Listo. Se sentó aquí y lo primero que hizo la corteza prefrontal es, tengo en este momento algún tipo de evento por el cual necesito una responsabilidad, necesito por algo que necesito acudir ya. En este momento yo, ¿cuándo voy a parar frente a esta situación? Y adicionalmente, yo en este momento, si es el espacio para hacerlo. Cuando este ser humano de inmediato se responde y dice, ¿cómo te parece que me está esperando don Armando, mi vecino, a las 7 de la noche? Yo voy a estar con estas personas, me tomo la mitad de esta cerveza, me tomo un poquito de esta cerveza y me voy. Miro el reloj, 6 de la tarde, se puso de pie. Muchachos, que les vaya bien, suerte, saludos por la casa, es que tengo una citica ahorita a las 7. Que espérate, que un momentico, que afán, que esto, que... Resulta que cuando ese ser humano se pone de pie y se va, de inmediato está siendo efectivo esa primera escala que se llama uso. En el uso no hay afectación de las esferas de la vida. En el uso, ese ser humano tuvo contacto con esa sustancia que es alcohol, pero a su vez no alteró para nada el comportamiento o a su vez los compromisos que tenía preestablecidos. Se llama uso. Primera categoría. Categoría número 2, fase número 2. Un ser humano que acaba de transitar a abuso. Pues que aquí en el quinto y es, básicamente, llevamos 5 elementos y dentro de este quinto tenemos uso, que les acabo de narrar. Me voy para el segundo, que se llama abuso. Y en el abuso, un ser humano que básicamente se sienta aquí, cita con don Armando, 7 de la noche, mira el reloj, son las 6 de la tarde, me voy porque se puso de pie, que ahorita te vas, que afán, que nos vamos ahorita todos juntos, que esto, que... Quien está en abuso funcionó distinto. De inmediato se iba a poner de pie, volvió y se sentó. Y quien está a su lado dice, ¿usted qué dice? ¿Será que nos tomamos mediecita, 2 aguardienticos, 2 roncitos, 2 whiskycitos y nos vamos? Listo, vamos a hacerlo. Primera circunstancia, acaba de mezclar una bebida que se llama cerveza con otra que se llama aguardiente u otro tipo de concentración de alcohol. Eso me está dando datos acerca del abuso. Miren, si iba a parar, volvió y se sentó. Segundo, empezó a mezclar y a su vez empezó a brindar. Dale, mira esa canción que no cita dormir. Se tomó 1, se tomó 2, se tomó 3. Resulta que volvió a mirar el reloj y ya son las 9 de la noche. Uy, pucha, la cita con este señor, sí, yo por eso no me
gusta quedarme aquí, si yo que... Por tanto, la transición entre uso y abuso no solamente se da con el consumo de alcohol, puede ser con muchas otras cosas. Yo recuerdo un consultante que en algún momento me decía con el tema de la comida, me decía, vea, es que a mí me empacan 2 portacomidas de mi casa para el trabajo. Yo a las 8 de la mañana me siento a comerme el desayunito y a las 8:30 estoy terminando y digo, que me habían empacado de almuerzo, y destapa el portacomida del almuerzo y dice, como es de rica esta carnita, con esta sopita, con esta arepita, y en ese momento terminó con el desayuno y con el almuerzo. ¿Qué es eso? Pasar de transición de uso a uso. Cuando una persona dice, llego a mi casa, me acuesto a las 10 de la noche porque estoy muy cansado, me pego un duchazo y me voy a dormir, mientras que me refresco un poco, voy a ver un ratico el celular, y cuando empieza a ver el celular dice, ¡ay, mira! Esta es la compañera mía, ay, mira cómo está de viejito, ve, mira, está, pero ya no está tan bonita, y empieza a mirar. Resulta que en ese momento volvió a mirar el reloj y son las 12 de la noche, la 1 de la mañana. Transición de uso a abuso. Cuando una persona está haciendo esa transición, es decir, por ejemplo, empieza a tomar en la semana, transición de uso a uso. Por ejemplo, el uso en el consumo de marihuana, en algún momento de la vida utilizó ese consumo de marihuana, en algún momento de su existencia lo utilizó, no lo volvió a hacer. Pero una persona que lo hace regularmente está haciendo transición de uso a uso. Es más, cuando conversan 2 personas, uno que está en uso y otro que está en abuso, se nota en relación a eso. Quien está en uso, básicamente caminando por cualquier calle, de cualquier parte, caminando el que está en uso con el que está en abuso, van caminando por la calle. Quien está en abuso dice, allí está el man que vende marihuana, vamos a comprar. Dice el que está en uso, ¿cómo le ocurre? Para que una tía mía nos calienta. Quien está en abuso, dígale, vamos, no pasa nada, si tiene miedo compre un perro. Ese ser humano, cuando fue al expendio y empezó a hacer la transacción, cuando sacó un dinero, entregó el dinero y recibió la sustancia y se la encaletó, en ese justo momento estamos hablando de abuso. Un ser humano en abuso tiene varias características distintas a las que están en uso. En abuso, un ser humano que está en abuso es un ser humano que va a comprar la sustancia. El ser humano que está en uso nunca lo haría. Un ser humano que está en abuso es capaz de consumir dentro de la casa, dentro del trabajo o en sitios donde exista mayor intimidad. Se llama abuso. Un ser humano en abuso aumenta frecuencia y cantidad. Eso tiene que ser con abuso. Cuando usted a veces ve personas que antes de llegar al trabajo tienen que acercarse su moto, su carro y consumir, o para poder tienen que consumir, esas personas están en abuso. Cuando una persona no le presta atención al tema del abuso y dice, no pasa nada, yo esto lo domino, que es lo que dicen la mayoría, yo esto lo domino, yo paro esto cuando quiera. Y yo le pregunto, ¿hace cuánto cuánto es el máximo de tiempo que ha frenado el consumo? Y, la otra vez me quedé un montón, psicólogo, un montón. ¿Cuánto más o menos? La otra vez me quedé como 3 días. Ojo. Me está diciendo que ese ser humano ya no se está quedando solo en la característica de abuso. Me puede pasar a la tercera, que tiene que ver con adicción. Entonces mira el tema, ¿cierto? Transición. Primero es uso, posteriormente abuso y finalmente adicción. Ese es el recorrido que hace un ser humano. Para los que son papás, Juan Camilo, en un videojuego, ¿cuánto se considera abuso? Más de 2 horas al día al frente de ese videojuego es abuso. Cuando esa persona pasa toda la noche jugando y llega alguien y le hace una referencia acerca del exceso y reacciona de forma agresiva, entonces tumba la consola, estamos hablando de características ya de adicción. Entonces es interesante que lo tenga en cuenta. Uso, abuso y adicción.
Adicionalmente, aparecen unos aspectos que es dependencia física y dependencia psicológica. ¿Y qué es la dependencia física? Que el cuerpo empieza a pedirlo. El cuerpo empieza a pedir, me empieza a pedir el cigarrillo. Entonces, ¿qué aparece, por ejemplo, con los fumadores de cigarrillo? Fumador de cigarrillo con la dependencia física. Dice, es que yo me levanto y lo primero que tengo que hacer es fumar un cigarrillo, dependencia física. Es que yo desayuno y no fumo, es como si no hubiera desayunado, dependencia física. Es que a mí para el frío, cigarrillito, dependencia física, ese es el tema. Uy, y se mezcla con la dependencia psicológica. ¿Y cuál es la dependencia psicológica? Cuando la gente empieza a atribuirle distintos efectos al consumo de cigarrillo. Es que yo con el tintico te fumo un cigarrillo, es que a mí el cigarrillito me quita los nervios, el estrés. Se juntan esas dos, dependencia física y dependencia psicológica, que sería el sexto elemento interesante dentro de esto que estamos hablando. Séptimo elemento, que para usted y para mí es interesante tener en cuenta, y es que cuando una persona hace esa transición de uso a abuso, de abuso a adicción, adquiere dependencia física y dependencia psicológica, ese ser humano empieza a afectar las distintas esferas de la vida. ¿Y qué es afectar las distintas esferas de la vida? Le empieza a robar tiempo a estar con los hijos, estar con la pareja, a la productividad, a la posibilidad de tener conexión con otras personas, a seguir aprendiendo, a seguir estudiando, específicamente por el tema del consumo. Por eso, cuando a una persona se le hace el llamado de atención que necesita tratamiento, básicamente se le está diciendo que quisiéramos, por favor, que se cuide, que tenga la oportunidad de protegerse. Y es posible protegerse, por supuesto. Cualquier persona puede desarrollar una conducta adictiva. Sin embargo, ahí va el noveno dato. En Colombia, los seres humanos tenemos derecho a poder acceder a un tratamiento pagado por su EPS. Ley 1566 del año 2012. Cuando yo sé que tengo una conducta adictiva, cigarrillo, marihuana, ludopatía, que es adicción al juego, adicción a la pornografía, adicción a cualquier circunstancia, puedo acceder por mi EPS al tratamiento. ¿Y cuál es la ruta? Dentro del noveno elemento, voy donde el médico general, le digo al médico general que mi motivo de consulta es consumo de tal sustancia o tal conducta adictiva, y básicamente de ahí en adelante el médico general lo remite donde el especialista. ¿Quién es el especialista? Aquí hay tres: médico psiquiatra, médico toxicólogo o a su vez médico especialista en adicciones. Después de esa verificación me invita a que vaya a hacer autorizar como tal el tratamiento, y la IPS con la cual tenga convenio, la EPS, es quien va a llevar como tal ese tratamiento. La gente dice, ay, pero me van a internar. ¿Cómo? No, recuerde que hoy día, si usted tiene buena red de apoyo, tiene disposición y es funcional, el tratamiento se va a hacer de manera ambulatoria. ¿Y qué es ambulatoria? Que va a ser específicamente unas citas con distintos profesionales que le ayuden a poder salir más fácil de esa condición. Entonces la gente dice, pero yo dejé el cigarrillo solo, yo dejé la marihuana solo. Eso sí, me quedé 6 meses sin dormir bien. Eso sí, me aumenté 25 kilos. Entonces, mi querido, mi querida, amigos, colaboradores, Grupo Inter, ¿qué necesidad hay de sufrir si a mí me está apoyando un grupo interdisciplinario? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque me estoy rodeando, porque estoy verificando que esto es un asunto que es necesario trabajarse desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social. Hay que abordar todas las esferas. Porque acuérdate que cuando yo no lo trato, miren pues el asunto que a veces se hace sin darse cuenta. Usted sabía que usted, papá o mamá, que es consumidora de cigarrillo, así no lo haga al frente de sus hijos, esos distintos elementos que lleva el cigarrillo, incluido nicotina, muchos de esos elementos, su bebé, su hijo, sin verlos, está percibiendo y está generando una memoria que va a facilitar que más adelante se pueda replicar. Recuerde que cuando yo soy un papá que tuvo una adicción, una mamá que tuvo una adicción, le transmito a los hijos también a su vez la vulnerabilidad por la conducta adictiva.
¡Oh! Juan Camilo, ¿quiere decir que el alcohólico va a tener un hijo alcohólico? No, mira lo que le estoy contando, que una persona que tenga un alcoholismo puede transmitir genéticamente la vulnerabilidad para que su hijo sea consumidor de marihuana, consumidor de cigarrillo, ludópata, etcétera, etcétera. Se transmite es la vulnerabilidad, no la misma conducta adictiva. Ah, ¿cómo lo ves vos que tenés gafas? Por eso hay que tener la oportunidad de poder estar muy atento a poder generar protección. ¿Y se puede? Claro que sí se puede. ¿Cómo no se va a poder? Se puede y se puede estando todos de forma muy consciente. Y estando muy conscientes es cuando mi corteza prefrontal, que recordarás, my baby, que es la que frena con ese circuito de recompensa, yo la entreno con todos los miembros de mi casa. ¿Y cómo se entrena con todos los miembros de la casa? Si en su casa hay una hora para pagar el wifi, sos de los míos. Si en su casa está prohibido llevar el celular a la mesa, sos de los míos. Si en su casa hay una hora límite para levantarse y una hora límite para acostarse, sos de los míos. Quiere decir que si en su casa hay la restricción precisa para poder ejemplificar el límite, la autoridad, para poder conversar, para poder hablar de lo que pasa en la vida, estás haciendo efectivo un entorno protector. Estás facilitando que todos nos podamos proteger. A eso me refiero y eso es lo que te estoy contando. Décimo y último elemento que es muy importante que lo puedas tener en cuenta, y es cuando un ser humano sabe que está en un entorno a nivel empresarial por el tema de protección y de ley, es muy necesario que usted tenga en cuenta esto, y es cuando una persona desarrolla una conducta adictiva, las empresas no pueden prescindir de los servicios por la conducta adictiva. Sin embargo, sí lo pueden hacer por no estar llevando el tratamiento, por no acogerse al tratamiento. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, Méndez? ¿O te explico, Federico? Una persona que tenga algún tipo de consumo de una sustancia, alcohol, cigarrillo, marihuana, cocaína, la empresa lo primero que le va a ofrecer es la posibilidad de hacer tratamiento. ¿Por dónde? Por la EPS, como se los conté hace un momentico. Si esa persona accede, está protegiendo su salud. Pero si no accede, es muy probable que la empresa, cuando vea, por ejemplo, en el caso de las sustancias psicoactivas, puede generar afectación de su rol. Sobre todo si hay unos cargos específicos, conductor de cualquier tipo de vehículo, personas que tengan clasificación de clase 4 y 5 a nivel de seguridad, las personas que tengan algún tipo de trabajo de alturas, esas personas por ningún motivo pueden consumir ningún tipo de sustancia. Y es importante tenerlo en cuenta porque ahí es donde aparece la regulación. Entonces, cuando usted y yo estamos en el campo organizacional, decimos, mi empresa me cuida y como me está cuidando, está haciendo la verificación de que yo no me exceda, porque si me excedo, estoy generando afectación de todas las esferas de mi vida. Estamos hablando de 10 elementos y si usted y yo queremos protegernos, que vivir menos sisas, es interesante estar alejado de cualquier tipo de conducta adictiva, tanto de sustancias legales como de sustancias ilegales, como de comportamientos. Es que cuando nos protegemos, tenemos la oportunidad de ser más felices. Esto que estamos conversando aquí es con toda la intención de que usted pueda tener claridad de qué es una conducta adictiva, cómo se puede proteger y sobre todo le pueda transmitir a la gente que vive con usted elementos para que se pueda seguir cuidando. Para mí fue un gusto poderlos acompañar, tener la oportunidad de poder conversar sobre el tema de conductas adictivas y esperando que se pueda hacer prevención efectiva, evitando pasar del uso al abuso y del abuso a la adicción y que en familia tengamos la oportunidad de aumentar protección. Para mí fue un gusto poderlos acompañar. Se les quiere mucho, Grupo Inter. Un saludo bien especial. Cuídense bastante. Chao.